Si de verdad no sabes para qué sirven estas cosas, tienes un problema. El reparto sexista de las tareas no es casual, no responde a un capricho y mucho menos a cuestiones biológicas. Tiene una finalidad económica muy clara. A los hombres se nos libera de las tareas de reproducción de la vida, y no hago referencia con esto a las cuestiones biológicas, sino a las necesarias para poder vivir, a la limpieza, a cocinar, a lavar, a mantener lo que hace falta para que podamos tener una vida saludable. Este reparto nos permite especialmente dedicarnos de forma exclusiva o primordial a nuestras carreras profesionales, algo que a ellas les cuesta bastante más. Podemos formarnos, dedicar horas a hacer cursos, podemos tener disponibilidad horaria, hacer horas extras, movilidad geográfica. Que un hombre dedique la mayor parte de su vida a su carrera profesional está muy bien visto, está aplaudido socialmente. En cambio, si se queda en casa al cuidado de la familia para que su pareja, en caso de que sea mujer, pueda desarrollarse profesionalmente, él va a ser ninguneado, objeto de mofa, y ella seguramente también criticada por abandonar a la familia y a los menores, cosa que a nosotros no nos pasa. Esto tiene consecuencias económicas concretas. Por una parte, la brecha salarial. Es más probable que los varones, teniendo más tiempo para dedicarse al trabajo, alcancen sueldos más altos. En el Estado español, la media de diferencia está en torno a los 5.000, en Canarias está en torno a los 2.000. No creo que porque seamos más igualitarios aquí, sino porque los sueldos son más bajos y por tanto la diferencia también. Está también el techo de cristal. Más probable que promocionemos a puestos de responsabilidades y por tanto que ganemos también mucho más. Esto se reproduce también en la representación política, que sigue siendo minoritaria, y sobre todo los cargos con más responsabilidades. Las alcaldías, las presidencias de cabildo, de gobierno, siguen siendo anecdóticas para las mujeres. Incluso las áreas de las responsabilidades que asumen suelen ser las consideradas feminizadas, relacionadas con las tareas de cuidado, los servicios sociales, la educación, la sanidad y por supuesto la igualdad. Las mujeres siguen asumiendo las tareas de cuidado de forma principal, también porque su salario es inferior, y cuando hay que atender a algún familiar dependiente suelen optar ellas a pedir la baja o a las medias jornadas. Esto al final de su vida laboral repercute en la pensión de jubilación que puedan percibir, que van a ser y lo son más bajas que las de los varones. En el mercado laboral las mujeres siguen ocupando tareas relacionadas con los cuidados. Son mayoría en el ámbito sanitario, en la educación, mientras que los hombres somos mayoría en los aspectos tecnológicos, en la ingeniería, porque se nos supone que tenemos habilidades especiales. Es un suponer. Por otra parte, las mujeres son mayoría en los niveles académicos más altos, cosa que luego no repercute en el mercado laboral. Tenemos todavía muy interiorizado el salario del patriarcado, el que se adjudicaba a los varones para mantener a toda la familia, mientras que a ellas, a las mujeres, se les condenaba al trabajo doméstico no remunerado y por tanto a la dependencia de la relación con su pareja, fuera o no fuera satisfactoria. El espacio público es también un escenario de privilegios masculinos. Basta con pensar qué miedos podemos tener nosotros, los varones, si volvemos a casa solos, de madrugada, vestidos como nos dé la gana y con alguna copa de más. Y en ese mismo escenario, en ese mismo contexto, ¿qué miedos puede tener una mujer? Sin duda son dos formas claramente diferenciadas de vivir el espacio público. Todo esto ocurre en un Estado que tiene unas leyes de igualdad de lo más avanzado de su contexto. Pero no olvidemos que hace solo unas décadas las mujeres no podían trabajar sin la autorización expresa de un varón, ya fuera su padre o su pareja o su tutor. No podían abrir una cuenta bancaria y ni siquiera podían denunciar a sus parejas por agresiones, o incluso la penalización del adulterio femenino, el masculino todo lo contrario. Y hasta hace muy poco también cualquier disidencia sexual era también castigada con penas de prisión. Pero la masculinidad también tiene efectos secundarios. En el ámbito de la salud, por ejemplo, las personas que hace un año o más tiempo que no acuden a un centro de salud, más del doble son hombres. Y de las que afirman que jamás han solicitado un servicio sanitario, el triple son varones. Este repercute habitualmente en el retraso de los diagnósticos y por tanto en las posibilidades de curación efectiva.
También es muy masculino aquello de abandonar los tratamientos cuando empezamos a sentirnos medianamente mejor. Pero lo cierto es que tenemos una esperanza de vida inferior a la de las mujeres, con una diferencia de 5 años. Para demostrar nuestra masculinidad es muy habitual que practiquemos actividades de riesgo. Entre otras cosas, al volante, que es muy típico. Las cifras nos cuentan que el 68% de los accidentes de tráfico con resultado de muerte están protagonizados por varones, aunque el número de permisos de conducción está prácticamente al 50% entre hombres y mujeres. En general, el consumo de drogas es superior entre los hombres que entre las mujeres. La conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas, los varones la multiplicamos por 5. Hay también diferencias por género en los accidentes laborales, especialmente en los que tienen resultado de muerte, que son mayoritariamente masculinos. Tiene que ver también con las diferencias de actividades que desarrollamos. El mundo de los delitos también es altamente masculino. Los hombres son el 93% de la población penitenciaria, tanto en el Estado español como en Canarias. Son hombres quienes cometen de forma mayoritariamente todos los delitos tipificados por las leyes. Los hombres cometen el 86% de los homicidios y son el 62% de las víctimas de homicidios. Otro dato relevante es el de los suicidios. El 80% de las personas que se suicidan en Canarias son varones. Probablemente tiene mucho que ver con los mandatos de género, con la negación de la vulnerabilidad, la exigencia de éxito, la mala gestión de las emociones, no pedir ayuda y la desvinculación de las tareas de cuidado. Como decía al principio, si no te apañas con estas cosas, tienes un problema, porque vas a necesitar siempre de otras personas para que te hagan las cuestiones básicas para tu vida. La comida, la ropa, la limpieza. Y si lo haces, tampoco te creas un superhéroe, simplemente eres una persona independiente y funcional. Enhorabuena.